Unidad 4, Axiología. Este tema abarca por completo la Unidad 4 y en concreto de este tema veremos tres subtemas fundamentales que se responderán a través de tres preguntas. El primero es ¿qué son los valores? Una vez que definamos axiología, preguntarnos ¿qué son los valores? En segundo lugar, ¿por qué valoramos? Y tres, si los valores son permanentes o varían. En primer lugar, la definición de axiología. El término axiología proviene de un vocablo griego, axios, que significa valioso o estimable. De este modo, la axiología es un estudio, una teoría, acerca del valor o de lo que resulta valioso. Sin embargo, esta definición o este significado etimológico del término no va a resultar relevante para nuestro curso porque nos enfocaremos a problematizar el concepto, más que a definirlo. Y lo vamos a problematizar a través de responder las tres preguntas anteriores, que es el valor, en segundo lugar, por qué valoramos, y si los valores son permanentes o cambian. Vamos a empezar a responder la primera. ¿Qué son los valores? Primero, no debemos confundir el valor con una cosa, con una persona o alguna circunstancia. Las cosas, las personas o las circunstancias son o no valiosas si nosotros les damos valor. O son más valiosas que otras si nosotros les damos ese valor. Eso quiere decir que nosotros somos quienes valoramos. Esto no significa que un ser humano no sea valioso en sí mismo, sino significa que algunos serán más valiosos para nosotros con base en la relación de importancia que tengan para nosotros. Es decir, es claro que sus padres, sus hermanos, sus amigos son más valiosos para ustedes que, por ejemplo, la gente que va pasando en la calle, sus compañeros de clase, sus vecinos o sus maestros, por supuesto. Son más valiosos sus cercanos. ¿Por qué? Por filiación emocional, por toda una vida compartida, en vez de decir, se han ido sosteniendo relaciones y lazos de afecto por muchos años. En ese sentido, claramente, se crean muchos mayores vínculos más fuertes y más estables con aquellos que son cercanos y por eso los valoran más. También se puede llegar a valorar una cosa sobre otra. Preferir un nuevo teléfono a un viejo teléfono, por ejemplo, digamos, es muy trivial el ejemplo, pero en ese sentido aplica, porque estamos valorando una cosa sobre otra. Una cosa pierde algo de valor frente a otra que adquiere un valor nuevo. En ese sentido, las cosas adquieren o pierden valor, igual también que las personas, en la medida en que cause, puede ser un agrado, mayor desagrado, mayor vínculo, menor vínculo con esa persona, cosa u objeto. Incluso en una relación entre dos personas. En ese momento el vínculo se es estrecho y lo valoraremos mucho esa persona. Pero una vez que hay una ruptura, habrá una pérdida de valor necesariamente. En segundo lugar, al valorar, lo que realizamos es atribuir una cualidad a las cosas, personas o circunstancias, que no atribuimos o no atribuimos de igual modo a las demás cosas o personas. Es decir, nosotros le otorgamos el valor a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros valoramos algo, valga la redundancia, como valioso, lo que estamos haciendo es atribuyéndole una cualidad a las cosas, personas o circunstancias. Misma cualidad que no atribuimos, o por lo menos no atribuimos de la misma manera a las demás cosas o personas. Es claro, es decir, valorar algo significa atribuirle una cualidad a ese algo. Y esa cualidad no lo vemos necesariamente siempre en todas las cosas, ni en todas las personas, ni en cualquier circunstancia de nuestra vida. Por ejemplo, lo que valoraron ustedes mucho de niños, no lo valoran ahora de adolescentes. Y seguramente no lo van a valorar de la misma forma cuando sean mayores. Esa cualidad que ustedes atribuyen ahora mismo va a variar. ¿Por qué? Básicamente porque somos cambiantes. En tercer lugar,
El valor es una cualidad que tienen las cosas. Es decir, dado lo segundo, que cuando valoramos realizamos una atribución de una cualidad a una cosa, eso quiere decir entonces que el valor es una cualidad que tienen las cosas, las personas y las circunstancias en la medida en que nosotros nos relacionamos con ellas o en la medida en la cual son determinantes en nuestra vida. Es decir, el valor no es otra cosa, no es un objeto, el valor. El valor más bien es una cualidad que nosotros vemos y otorgamos a las cosas. ¿Por qué valoramos? Esta es la segunda pregunta. Básicamente valoramos porque estamos vivos y porque somos libres. Y esa libertad nos lleva a dudar o titubear. Es decir, al igual que otros seres naturales estamos vivos, pero a diferencia de esos otros seres naturales, somos libres en el sentido de que somos capaces de ser conscientes, es decir, darnos cuenta de que deseamos y preferimos cosas que quizá antes no eran importantes para nosotros. O quizás somos conscientes de que cuando actuamos nos surgen dudas e incomodidad respecto de lo que hacemos y por qué lo hacemos, es decir, las razones para hacerlo. El ser humano, en ese sentido, el ser humano es el único ser que duda y se cuestiona por sí mismo y por el sentido correcto o incorrecto de sus acciones. Ahora, ¿qué significa esto? Muy sencillo. Recuerden los tres tipos de manifestaciones de la libertad. Libertad de actuar, decidir y de realizar o realización. ¿Somos libres en qué sentido? Bueno, no quiere decir que no haya impedimentos, o más bien obstáculos o condicionamientos para nuestra acción. Desde luego, los hay económicos, los hay intelectuales, los hay también morales, es decir, tener principios muy arraigados que nos permiten o no nos permiten adaptarnos a las condiciones de la realidad que está cambiando. Y también impedimentos físicos o condicionamientos físicos. Hay cientos de impedimentos a diario en cada una de nuestras acciones. Pero esos condicionamientos, obstáculos o condicionamientos no son determinantes, es decir, no son condenas para nuestra acción, sino que claramente vamos en contra de ellos y a contracorriente de ellos, porque somos sujetos vivos, sujetos que deseamos. Y esa libertad no quiere decir que hagamos lo que queramos, no, quiere decir que le podemos dar un sentido a esa condición de estar vivos. Justamente, estamos vivos, pero le damos un sentido por nuestra libertad. ¿Qué quiere decir? Por la conciencia, ojo, la conciencia, darnos cuenta de que deseamos y preferimos cosas que quizá van en contra de esos condicionamientos. Es decir, la libertad no es hacer lo que queramos, o no, desplazarnos como animales no humanos en su hábitat, casi con plena libertad, no, no. La libertad aquí en ese sentido quiere decir darle un sentido a esa condición de estar vivos. Y si estamos vivos, somos seres que deseamos, pero también somos seres conscientes de que no somos completamente libres, pero que tratamos de hacernos libres por medio de la libertad y por medio de ser conscientes de sus condicionamientos para hacer algo con ello. Es decir, sé que mis principios morales son demasiado rígidos, soy consciente y me incomoda, me hace titubear ante la nueva realidad, bueno, trato de cambiarlos. Soy consciente de que hay impedimentos económicos, obstáculos económicos para poder ser libre y darle un sentido a mi vida, algo diferente, algo mejor quizá, desde luego, y trato de hacer algo con ello, trato de ir en contra de ello, superarme en ese sentido. Sé también que tengo algún tipo de condicionamiento físico que no me permite quizá desempeñarme como yo quisiera, bueno, también algo con respecto a ello. Desarrollo más facultades adicionales, complementarias, compensatorias, que me permiten también superar de alguna manera esos obstáculos. No sobrellevarlos, superarlos. Porque esa es la idea de la libertad y de estar vivo. Desear ser otro, desear ser mejor, desear ser más. ¿A través de qué? De claramente la conciencia, la libertad pues, de la conciencia de que no lo somos, de que quizá hay obstáculos y que muy probablemente nos condicionen, pero que no van a ser una condena para nosotros.
Esa es justamente la idea. El ser humano es el único ser que duda y se cuestiona por sí mismo y por el sentido correcto e incorrecto de sus actos. Es decir, la duda claramente señala que hay condiciones que no nos agradan de nuestra realidad. Porque si estuviera muy sencillo, digamos, si tuviéramos una vida programada, no tendríamos que dudar ni titubear. Simplemente seguiríamos el camino que nos indica la naturaleza, como un buen animal salvaje, que no cuestionamos nuestros actos, porque cuestionarlos claramente es dudar acerca de que sean correctos. Pero cuando tenemos incomodidad al actuar, eso quiere decir claramente que a pesar de que partimos de una realidad, esa realidad no necesariamente nos satisface. Por eso nos incomoda. Por eso dudamos. Cuando dudamos, claramente es una señal de que somos libres. Por si no dudáramos, habría un camino ya establecido con antelación. Y ese camino establecido con antelación nos marcaría ya una meta también definida. Entonces no dudaríamos, lo seguiríamos tal cual. Pero eso significaría que no somos libres. Y para definir esa vida en libertad, hace falta valorar. Porque si algo te incomoda es claramente porque lo que estás haciendo ya no es tan valioso para ti. Y buscas algo más valioso. Esa es la idea de por qué valoramos. En segundo lugar, la valoración solo es posible porque somos libres, ya lo dijimos. Si estuviéramos absolutamente determinados, no tendría sentido elegir, pues estaría prefigurado todo lo que podríamos ser. Así que valoramos porque queremos ser nuestro ser, o nuestra vida, mejor, constituirnos en personas. Como dije al principio, no solo vivir, sino también darle un porqué a esa vida. Y eso lo hacemos en libertad, porque si estuviera prefigurada nuestra vida, no tenemos por qué tratar de darle un porqué, dado que ya existe. Esa es la idea. Así que cuando ustedes se sientan incómodos acerca de lo que están haciendo, es justamente una manifestación de que son libres. Porque si lo que están haciendo ya hubiera sido definido con anterioridad, con antelación de ustedes, bueno, no tendrían ninguna duda. Simplemente seguirían haciendo lo que están haciendo. Porque eso es lo correcto. Porque algo los llevó ahí. Pero no, a ustedes los llevó ahí sus decisiones. La valoración, pues. Pregunta, ¿los valores son permanentes o varían? Bueno, esto ya se puede responder muy fácilmente. En primer lugar, por supuesto que varían. Incluso un valor como la vida humana, aquel que se considera superior, ha variado históricamente. Es decir, no obstante que es tan importante, es histórico también. Antes no se consideraba con el mismo valor la vida de un hombre occidental, blanco y educado, que la vida de un esclavo afroamericano o el llamado indio americano de la época de la colonia. Incluso ahora mismo es posible discutir el justo valor de la vida animal, no humana, es decir, la vida animal salvaje, frente al valor de la vida humana. Es decir, por supuesto que han variado, se han resignificado, han recobrado, se han revaluado valores que antes carecían de algo de valor. Segundo lugar, algo que sin embargo no cambia es la necesidad humana de valorar. De hecho, los valores cambian porque los seres humanos atravesamos y enfrentamos conflictos. Esto es muy importante. Paradójicamente, los momentos de cambio, sustitución y creación de nuevos valores son las épocas de crisis. ¿Qué crisis? Social, política, económica y moral. Porque en ellas, en estas crisis, debemos adaptarnos a nuevas realidades. Y para ello, los viejos valores no nos sirven. Este segundo párrafo es central, es fundamental. Los valores cambian, sí, pero lo que no cambia es que como seres humanos tenemos la necesidad de valorar. Es decir, los valores cambian básicamente porque entran en crisis y requerimos sustituirlos. Y entran en crisis porque la realidad los confronta. Si tenemos una crisis social, política, económica y moral, claramente va a haber una sustitución, porque los valores que regían esa realidad anterior
ya no nos sirven para aplicarlos en esa realidad. Vean ustedes cómo se ha conformado o se ha redimensionado, redefinido las relaciones incluso en el aula, entre ustedes mismos. Vean los nuevos conceptos, por ejemplo, la responsabilidad afectiva. Es un concepto bastante redefinido actualmente. No es que no existiera, se le llamaba de otro modo quizá, pero ha cobrado un valor enorme. Ojo, un valor enorme, responsabilidad afectiva. Ujú. Empatía ha existido siempre, sin embargo está muy en boga. Y no porque sea nuevo, sea una moda, no, no, sino porque siempre ha estado, pero nunca le dimos el suficiente valor, por ejemplo. Pero ha llegado un momento de crisis donde las minorías, que han sido minorías por número, pero no por importancia de sus problemas, han logrado sacar a la luz pública sus reivindicaciones, lo cual es muy bueno, porque algo que no se es público normalmente se piensa que no existe. En ese sentido, no hay que temer al conflicto, porque el conflicto claramente nos demuestra que hay elementos que ya no funcionan de la realidad anterior o de nuestra realidad actual y que debemos sustituirlos, porque la realidad cambió y hay que cambiar los parámetros con los cuales lo valoramos. Así que las épocas de crisis son las épocas donde debemos ser más creativos para poder solucionar las crisis y poder adaptarnos mejor a ello. En tercer lugar, básicamente como un ejemplo, piensen ustedes en la actual pandemia, en los momentos, cosas y condiciones de nuestra vida que debemos ahora valorar más porque han cambiado, las que valoramos ahora mucho más que anteriormente, justamente porque han cambiado, o por lo menos la forma como las conocíamos, o porque están justamente en riesgo o en peligro. Es decir, la realidad anterior a la pandemia claramente ya es un concepto en riesgo. Es más, quizá ni siquiera volvamos a esa normalidad. Y por eso ahora mismo la valoramos más. Quizá también nuestro cuidado en nuestra vida la valoramos más ahora. Es decir, un valor. ¿Por qué? Porque es una época de crisis. Piensen también, socialmente hablando, las actuales reivindicaciones de género, de equidad e igualdad social. Esas minorías que le llamábamos despectivamente antes, a veces descriptivamente, pero había un sesgo peyorativo, desde luego, porque creemos que la importancia de sus problemas era proporcional al número de personas que las abanderaban. Y no, desde luego que no. Hablar de las minorías significa claramente disminuir eh, la importancia de las personas. Ahora actualmente están reivindicando sus derechos de género, de equidad y de igualdad. Y eso también hace que entre en crisis nuestro modelo, nuestro esquema de sociedad y que debemos redefinirlo a través de nuevas valoraciones. Todo ello implica, de nuevo, lo que decíamos, una reinvención de valores que definan y se apliquen mejor a una realidad diferente, que exige de nosotros respuestas también diferentes y creativas a través de valores que no solo expresen un ideal personal, sino también un ideal de equidad y justicia con la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores ya no pueden ser valores individuales, sino que tienen que ser valores que expresen un ideal de equidad y justicia hacia los demás. Que algo sea valioso para mí en la medida que desee que también sea valioso para todos los demás. Eso se llama empatía, se llama reconocimiento, se llama reciprocidad. Tres cosas que son valores, que pueden ser personales, pero también son, de hecho, o tienen un ideal de equidad y justicia hacia los demás. Es una época de crisis que requiere mayor solidaridad. Desde cuidarse a uno mismo para cuidar a los demás, hasta cuidar a los demás, a pesar de que no sean nada para ti. Piensen ustedes en el uso de mascarillas, cubrebocas, todo este tipo de cuestiones. Se pide que los uses no solamente para ti, sino para los demás, aunque quizá esos demás no los conozcas y no sean nada para ti. Es una época de crisis, donde tiene que haber valores distintos, renovados,
Esa es la axiología, esos son los valores, cómo cambian, pero lo que no cambia es nuestra necesidad de valorar. Básicamente porque somos individuos vivos e históricos, que enfrentamos crisis y que tenemos que superarlas. Esa es la idea.